our subject is God's feelings for Y el us. tema de esta noche And here in these es los verses, sentimientos del Señor por nosotros. Y en estos versículos, nosotros tenemos enfrente de nosotros los sentimientos del Señor por nosotros. Si nosotros perecemos, al caminar con Él, conociéndole, y si regresamos a Él y le encontramos. Ahora, Ezequiel, y era contemporáneo de Jeremías. Ezequiel era profeta y era un sacerdote también. Fue tomado cautivo hacia Babilonia antes de la caída de Jerusalén. Él tenía alrededor de 25 años cuando fue cautivo y tenía el funcionamiento, tenía la función de sacerdote cuando tenía 30 y probablemente no comenzó a ser profeta antes de los 30 años. Pero poco después empezó a profetizar que Jerusalén caería y la gente sería llevada en cautiverio. Él está en Babilonia, en el suroeste de Babilonia, y su razonamiento con las personas es este. El Señor le da esta palabra inspirada y les dice: las personas están vagabundeando, están apartándose del Señor. Y ellos están sintiéndose demasiado, con demasiada pena en el cautiverio. Y están empezando a desobedecer, están empezando a tener idolatría. Y aunque están teniendo todo este comportamiento, ellos se excusan y dicen que están sufriendo demasiado. Y dicen: bueno, nosotros estamos siendo cautivos. Estamos aquí en Babilonia. Y no estamos en nuestra propia tierra. Y Dios es muy injusto y nos ha castigado por culpa de nuestros padres, de nuestros ancestros. Ellos fueron apóstatas y nosotros estamos siendo castigados. Y entonces por derivación ellos dicen: nosotros somos gente buena, nosotros no merecemos el cautiverio. Si Dios es bueno y amoroso, nosotros no deberíamos estar en esto. Así que lo resisten. Y eso es lo que se dice en el capítulo 8 de Ezequiel. En el 23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Y el pueblo de Israel entonces empezaba a decir que ellos eran castigados por culpa de sus ancestros. El profeta está citando un proverbio para decir que Dios es justo. Y está diciendo que Dios castiga a las personas por sus pecados. Y por supuesto, en los pecados debe haber consecuencias, incluso para los descendientes, y hay dificultades. Pero el castigo del Señor por el pecado es un castigo eterno. Y es estrictamente por los pecados personales de cada uno. Y esa es la enseñanza en todo este capítulo. Voy a leer el versículo 19. Y si dijereis: ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Y no dice Ezequiel, esto es incorrecto. Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. Y dice Ezequiel: sus quejas son injustas. Y hay muchas quejas hoy en día en contra de Dios. Y de nuevo, son como barricadas para protegerse, porque no quieres creer en Dios por naturaleza. No quieres adorar ni honrarle a Él. Y como lo decíamos en esta mañana, que es tan obvio que haya un creador que hizo todo. Y está allí en nuestra constitución humana. Y ponemos toda clase de excusas y razones por las cuales Dios no podría existir. Pero la verdadera razón es que nosotros estamos muy ocupados con las cosas de este mundo y con cosas egoístas. Y algunos pueden pensar: ¿cómo es que con tanto mal, con tantas
injusticias de este mundo puede existir un Dios. Pero eso está en la palabra de Dios. Porque nosotros como raza humana, nosotros estamos lejos del Señor y nos hemos rebelado en contra de Él. Y nosotros lo hemos echado fuera de nuestras vidas. Y todas sus bendiciones no están a la mano. Y todas estas cosas que pasan nos disciplinan y están diseñadas. Tienen el propósito de llevarnos delante de Él. Y para mostrarnos qué tan inadecuados somos, que no merecemos tener acceso al Dios perfecto. Y nosotros somos aquí igual que el pueblo de Israel en aquel entonces. Y decimos, Dios no puede existir, estas cosas no pueden ser ciertas. Y aquí Ezequiel es inspirado a decir que Dios es absolutamente justo. Voy a leer el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Eso es el castigo de Dios. ¿Las consecuencias? Sí, claro. Pero la justicia del justo será sobre él, acreditada a él, y la impiedad del impío será sobre él, acreditada a él. Dios siempre es justo. Siempre que trata con nosotros es justo. Pero el pueblo de Israel estaba como ciego a estas cosas y por eso Ezequiel les dice. Aquí hay un pasaje en el versículo 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Y luego versículo 6. Versículo 5, lo siento. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. 6. Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Dios, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, porque el deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere el desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Es un pasaje muy largo. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Así que Dios es justo y Él trata con nosotros de acuerdo con lo que nosotros merecemos, pero el pueblo de Israel estaba completamente ciego ante sus fallas y se alababan a sí mismos y ellos decían que vivían vidas justas, pero no. Y esta era la razón de sus propias dificultades y de su castigo. Yo quisiera aquí hablar de la tristeza del Señor. Dios tiene una indignación justa, santa, pero al mismo tiempo, Él está entristecido. El versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Y que sea juzgado y que sufra juicio por su pecado, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Quiero yo la muerte del impío? La gente ha traducido que si quiere la muerte como si fuera un placer, pero el verbo es como doblar. Aquí la idea es la de doblar, como si estuviera Dios inclinado a mostrar favor, que yo tengo el deseo de hacerlo. Ese es el sentido que aquí en este versículo y en este contexto se quiere dar. ¿Tengo yo cualquier inclinación a yo ver, a que tenga yo placer en ver la muerte y el juicio del impío? Debe haber juicio, como lo veremos en un momento. Tiene que haber castigo, pero que no habrá mejor arrepentimiento para que haya limpieza y santidad. Y el Señor dice, mi deseo es eso, que haya santidad y arrepentimiento. Él será justo, Él castigará el pecado,
Él tiene que hacerlo, porque Él es santo. Esa es su naturaleza. Ese es su atributo divino, ser justo. Y castigar el pecado, por supuesto. Pero al mismo tiempo, eso le entristece. Si tú mueres y estás sin perdón, tienes que ser castigado por toda la eternidad. Y Dios lo hará. Es en cierto sentido, esa es su voluntad y ese es su placer santo, pero eso lo entristece. Si yo vivo solamente algunos años en esta vida, 60, 70, 80 años, es nada. Si lo comparamos con la eternidad. Si yo vivo apenas algunos años en esta vida, voy a morir eternamente. Puedo morir en el sentido de perder toda todo el gozo de la vida también. Y de eso el Señor también se entristece. Y entonces mi vida es un total fracaso, una pérdida. Y yo estaré allí en el día del juicio. Y por eso el Señor se entristece. Si todo lo que yo he aprendido pareciera ser que fuera solamente una pérdida de tiempo, y si no está en consonancia con la voluntad del Señor, irá ese conocimiento y mi vida directamente al castigo. Y todo lo que yo he hecho y lo que he aprendido no tendrá ningún valor. Todo lo que se me ha dado por Dios, todos mis dones, todo mi poder, mi fuerza, mis pensamientos, mi memoria, todas mis habilidades, mi conocimiento, cualquier nivel de entendimiento que pudiera tener, mis esfuerzos y mis penas, todo eso será nada. Y porque Dios y entonces será entristecido si todo lo que yo he gastado en la vida, todo el tiempo que he gastado en la vida, entonces no sirve para nada y no me arrepiento. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová. Siquiera una pequeña pizca de placer en eso, y el Señor dice, no, yo me entristezco por esto, de que el injusto tiene que morir. Y este es uno de los sentimientos del Señor. La inclinación del Señor es que las personas regresen a Él, que observen y obedezcan, que se aparten de sus caminos. O que pudieras tener vida y perdón. Tienes que tenerla gratuitamente. Tú no puedes ganarla, ni merecerla. Solamente el Señor la puede asegurar por nosotros. Él vino a sufrir y morir en la cruz del Calvario, por amor. Y en Isaías 53, nosotros reímos que cuando Jesucristo murió en la cruz, Él sabía a cada uno de nosotros, a cada uno por los que moriría. Era mi pecado, tu pecado, era por esto y por esto otro, específicamente. Si somos nosotros los que nos arrepentimos, si nosotros somos los que han sido aprobados por el Señor para ser arrepentidos, entonces tendremos compasión y vida. Y entonces tenemos el acceso a tener la justicia, la recibimos de su mano y la recibimos gratuitamente. ¿Quiero yo o me complazco en la muerte del Señor? En la muerte del impío, dice el Señor. No vivirá si se apartara de sus caminos. El Señor quiere que se aparte el impío de sus caminos. Es un asunto muy profundo. Quiero ir ahora al versículo 24 y algunas de las palabras aquí. Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad o iniquidad, y veremos estas palabras aquí brevemente, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó. ¿Qué es esto?
que Él se ha revelado. Él ha pecado. Dice más adelante aquí, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Iniquidad, abominación, pecado. ¿Yo he hecho esto? Nos podemos preguntar. ¿Qué significan todas estas palabras? Son tantos los pecados, tantos los hechos, todos los eventos que han ocurrido en los cuales puedo decir que he incurrido en prevaricación y en abominación y en pecado. Puedes tratar pues, incluso de tomar registro de todos las buenas cosas que has hecho, cualquier buena intención que has tenido, cualquier buena cosa que has tratado de hacer, cualquier momento de amor que has intentado dar a alguien más. Puedes escribirlo, puedes incluso llenar un libro con todo eso. Pero este versículo dice que en el día del juicio, que todos los libros que contienen tus pecados incluso serán mucho más grandes que ese libro que puedas escribir con todas las cosas buenas que dices que has hecho. Y entonces el pecado tiene que ser castigado. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Es tan diminuto este compendio de supuestas justicias. Y aquí podemos mencionar nuestros pensamientos erróneos, nuestra falta de honor y de servicio para Él. Esos son partes de los pecados que cometemos. No solamente son los pecados que cometemos, sino también el estado en el que estamos. Nosotros hacemos cosas pecaminosas y nosotros somos pecaminosos. Y con cada segundo que el reloj marca, nosotros estamos pecando a cada segundo. Y todas nuestras supuestas justicias son trapos inmundos en comparación con los pecados que hemos hecho. No tenemos mucho tiempo, pero rápidamente, nosotros cometemos maldad. Y aquí la palabra en hebreo se refiere a maldad o iniquidad. Perversiones. ¿Tenemos nosotros perversiones? Sí, claro. Los seres humanos mienten continuamente y siempre ponen excusas. E incluso también presumen demasiado y dicen mentiras blancas y supuestas mentiras piadosas. Y puedes llegar hasta el punto en que estas cosas llegan y sin que te des cuenta y de repente ya es una perversión. Y entonces tienes una gran mentira. Podemos recordar a personas que ellas incluso se precian de ellos mismos, están tan orgullosas de ellos que tienen que empezar a crear cosas, a empezar a mentir y a decir fantasías. Y puedes decir esto de muchas maneras, pero en realidad es orgullo. Y de repente el orgullo se convierte en un estado natural en las personas. Y se creen mejores que los otros. Y se dice yo me porto mucho mejor que este y este otro. Y la gente puede decir, oh, ese es orgulloso. Y esto se puede convertir en una perversión. Algunas personas pierden la paciencia muy rápidamente y tan violentamente. Y amigos, es muy difícil ayudarlos después de que caen en este estado. Incluso algunas personas jóvenes no pueden incluso controlarse a sí mismos en sus sentimientos. Y vuelven sus vidas de arriba para abajo. Y entonces esto también es una perversión. Así que iniquidad es el pecado. Abominaciones, la palabra en hebreo, significa las cosas bajas. Y las personas sí se quedan con estas cosas bajas cargadas en sí mismos. Y cosas terribles, como tú bien sabes. Y aquí también se habla de rebeliones. Y se puede hablar también de rebeliones secretos.
rebeliones secretas, como pecados secretos, incluso el chisme puede ser ahí un pecado secreto, oscuro, escondido, pero puede ser cualquier cosa, cualquier tipo de pecado. Y después tenemos el pecado, la palabra pecado mismo. En el hebreo, la palabra pecado significa errar. No, no darle al clavo, no estar de acuerdo con los estándares que se requieren. Y eso lo podemos ver y eso está presente en los 10 mandamientos. En este versículo podemos ver estas palabras que se utilizan: abominaciones, pecado, iniquidad, maldad. Pero yo quiero hablar también aquí, antes que se me acabe el tiempo, acerca del gran llamamiento del Señor. Versículo 27. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Aquí parece como si tú lo hicieras por ti mismo, pero eso no es lo que quiere decir. Nosotros aquí necesitamos conversión, necesitamos voltear, decirle adiós al pecado y arrepentirnos. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos dejar de ser lo que somos. Y nosotros, pero lo que sí podemos hacer es llamar al Señor, clamar para que Él nos limpie, y podemos pedirle que nos llene con una nueva vida, que nos dé una vida espiritual, una nueva naturaleza y un nuevo corazón, y para que nos dé poder, y Él lo hará, y lo hace, y nos transforma y nos cambia, nos ayuda, nos hace nuevos. Así que el predicador puede decir: arregla tus caminos, ve al Señor. Pero cuando vemos el detalle, lo que significa es: arrepiéntete y déjate caer en los brazos del Señor. Eso es lo que significa, en esencia. El apóstol Pedro, en su epístola, del día del Pentecostés, él dice: sálvense de esta generación. Pero por supuesto no quiere decir eso literalmente, de que te salvas a ti mismo, sino que es una manera de decir: sálvense al arrepentirse y voltear a ver al Señor. A Él, quien ha comprado la salvación para todos. Y confía en Él. Y Él te puede cambiar. Y ahora voy a pasar a la conclusión con las palabras del versículo 28. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Y aquí es muy importante la palabra ¿por qué? Porque miró. La persona que llega al Señor es alguien que mira. La traducción aquí es correcta. Él ve, mira, observa, ve su condición enfrente del Señor. Ve que su vida está hecha añicos. Y ve que es una pérdida su vida y que está lejos del Señor. Y que la vida tendrá un final. Él ve su gran necesidad del perdón del Señor. Ve su necesidad de creer en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por un pecador como Él. Él lo ve todo, lo mira. Y entonces lo sopesa y se arrepiente. Y le pide al Señor que lo cambie. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá. Y luego el versículo de conclusión que confirma todo esto. El versículo 29. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. Versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis.
hacia allá nos está llevando Ezequiel. ¿Cómo convertirse? Bueno, y aquí lo que hay que hacer es dejar todas las transgresiones en las manos del Señor, todos nuestros caminos. Cuando tú regresas a casa, a tu departamento, y puede haber que haya un olor muy desagradable, y te das cuenta de dónde viene. Y viene del bote de basura, y quizá no lo has tirado, y ahora huele feo. ¿Qué haces? Si algo que se está allí descomponiendo, tú lo pones en una bolsa, lo quitas del bote y lo tiras. Y lo haces de una vez, de manera decisiva. Esa es exactamente la palabra aquí. Tira tus transgresiones. No esperes. No esperes hasta que a decir, lo haré mañana, porque olerá muy mal. Y entonces tendrá contaminación y las cosas podridas estarán allí. Ese es el sentido del pasaje. Vengan, dice el Señor. Vengan por perdón. Mi gran deseo es que se arrepientan. Mi gran sentimiento es que no perezcan, sino que yo pueda poner sobre ustedes vida y que pueda trabajar en sus corazones para traerte a mí mismo y mostrarte tu necesidad para que puedas venir. Y ese es mi gran placer. Mi gran placer será hacerte nuevo. Para eso está la muerte de Jesús, su resurrección, para darte salvación y que tu vida se devote a Él. Para eso fue el sacrificio, para salvarnos, para cambiarnos. Y esa es la predicación de Ezequiel en este pasaje. Arrepentimiento y fe en Él, a través de Jesucristo, nuestro Señor. Oremos juntos. Oh Señor, ayúdanos a todos. Habla a nuestros corazones. Que nosotros seamos aquellos que experimenten el amor del Señor y el poder transformador del Señor en nuestras vidas. Que no lleguemos a ese fin desastroso. Ayúdanos. Llévanos delante de ti. Lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo, por amor a su nombre. Amén.